Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos una vez más a nuestro rincón de noticias del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, tenemos una noticia que para muchos de ustedes será absolutamente fascinante, algo que ha estado en boca de todos los fanáticos y que finalmente ha salido a la luz. Prepárense porque vamos a adentrarnos en un tema que ha generado una ola de especulaciones, rumores y ahora, una revelación que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, porque créanme, lo que vamos a charlar hoy es algo muy especial. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama internacional, dos figuras que conquistaron corazones en todo el mundo con su química innegable en pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir. Y el titular que nos trae hoy aquí, que ha encendido las redes y generado miles de debates, es realmente impactante. Can Yaman rompe el silencio y confiesa que lloró al ver lo nuevo de Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. Imaginen la escena, un ídolo de masas, un hombre conocido por su fuerte presencia y su carisma arrollador, confesando lágrimas ante el trabajo de su expareja y CEO protagonista. Esto no es solo una noticia de celebridades, es una ventana a la complejidad de las relaciones humanas, incluso entre las estrellas más brillantes. Durante mucho tiempo hemos visto a Can Yaman en la cima de la ola, conquistando mercados, desde Italia hasta América Latina, con su magnetismo y sus proyectos ambiciosos. Por otro lado, Demet Özdemir no se ha quedado atrás, consolidando su carrera con papeles cada vez más desafiantes y demostrando su talento actoral en cada proyecto. Ambos han seguido caminos separados, construyendo sus propias trayectorias, pero la sombra de Erkenzicus, esa serie que los catapultó a la fama mundial, siempre ha estado presente. Los fanáticos, esos leales seguidores que vivieron cada escena de amor, desamor, risas y llantos junto a Sanem y Can, nunca han dejado de soñar con un posible reencuentro, ya sea en la ficción o en la vida real. Y es en este contexto, en esta nostalgia compartida y en la continua admiración mutua que muchos intuyen, donde surge esta declaración de Can. La declaración que sacudió a los fanáticos. La noticia ha caído como un rayo en un cielo despejado para los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir. La confesión, que se ha filtrado o revelado en un contexto aún por definir completamente, pero que ya resuena con fuerza en todos los medios de entretenimiento, habla de una profunda emoción por parte del actor turco. Las palabras exactas podrían variar, pero el mensaje central es inequívoco. Can Yaman se ha visto visiblemente afectado, hasta el punto de las lágrimas, por el último trabajo de Demet Özdemir. Esto no es un comentario casual sobre una colega, sino una admisión de vulnerabilidad y un reconocimiento profundo de su impacto. El nuevo proyecto de Demet, el misterio detrás de las lágrimas. ¿Qué habrá sido ese, algo nuevo de Demet Özdemir que ha logrado conmover hasta las lágrimas a Can Yaman? Esa es la gran pregunta que nos ha mantenido en vilo, y que ha desatado una auténtica tormenta de especulaciones en las redes sociales. Las posibilidades son infinitas y francamente fascinantes. Un proyecto cinematográfico de gran calado podría tratarse de un nuevo filme que la ha llevado a interpretar un personaje complejo y emocionalmente desgarrador. Las películas por su naturaleza a menudo permiten una exploración más profunda de la psique humana, y si Demet ha logrado una actuación que toque fibras sensibles, no sería de extrañar que como colega actor, se haya sentido profundamente conmovido. Una serie de televisión innovadora quizás ha protagonizado una serie que ha abordado temas difíciles o que ha presentado una narrativa particularmente conmovedora. Las series turcas, en particular, son conocidas por sus dramas intensos y sus giros argumentales sorprendentes. Si Demet ha brillado en un rol que exija una gran entrega emocional y ha logrado cautivar a la audiencia, la reacción de Can se vuelve más comprensible. Un documental íntimo y revelador existe la posibilidad de que Demet haya participado en un proyecto documental que explore aspectos personales de su vida, sus luchas o sus reflexiones. Un vistazo profundo a la persona detrás de la estrella, especialmente si se presenta con autenticidad y valentía, podría ser suficiente para conmover a cualquiera, y más aún a alguien que la conoció en un nivel personal. Una publicación en redes sociales con profundidad aunque menos probable para una reacción tan intensa, no se puede descartar por completo. Una publicación cuidadosamente elaborada, quizás un ensayo reflexivo, una serie de fotos evocadoras o un mensaje
Personal, podría haber tocado una fibra sensible en Can, recordándole momentos, emociones o aspectos de Demet que él valora profundamente. Lo cierto es que para que una figura pública como Can Yaman se exponga de esta manera, algo realmente significativo debió haber sucedido. No es algo que se diga a la ligera, y menos aún cuando se trata de una figura tan mediática, que es consciente del escrutinio público al que está sometido. Asterisco la sombra de Erkenci-Kuş y la persistencia del cariño. Debemos recordar que la relación entre Can y Demet, más allá de las cámaras, siempre ha sido un tema de gran interés. Hubo momentos de intensa conexión, rumores de romance que alimentaron la fantasía de sus seguidores, y una ruptura que, como suele suceder en estos casos, dejó a muchos con la esperanza de que volvieran a estar juntos. Pero la vida sigue, las carreras evolucionan, y las personas también. Sin embargo, este tipo de declaraciones sugieren que a pesar de la distancia y de los caminos divergentes, el respeto y la admiración profesional, e incluso un afecto residual, podrían persistir. Erkenci-Kuş no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural que unió a millones de espectadores en torno a la historia de amor de Sanem y Can. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable, casi eléctrica, y se trasladó a la vida real en la percepción de muchos fanáticos. Las jornadas de rodaje intensas, la complicidad que se veía en cada entrevista y las miradas compartidas crearon una aura mágica que es difícil de borrar. Es esta nostalgia compartida, este recuerdo vívido de una época dorada, lo que hace que una declaración como la de Can tenga un peso tan significativo. Asterisco analizando las posibles razones detrás de las lágrimas. Profundicemos en las posibles razones que podrían haber llevado a Can Yaman a este estado de emoción. 1. Admiración genuina por el talento actoral. Si Can ha visto a Demet brillar en un papel particularmente difícil, que requiera una gran carga emocional, es muy probable que se haya conmovido por su desempeño. Él, como colega actor, sabrá el esfuerzo y la dedicación que implica dar vida a un personaje complejo. Ver a Demet superar expectativas, mostrando nuevas facetas de su arte, demostrando una profundidad interpretativa que quizás él no esperaba, podría ser una fuente de orgullo y emoción para él, más allá de su pasada relación. Podría ser la admiración por la maestría de una colega que él respeta profundamente. 2. La nostalgia inevitable. Es imposible no conectar esto con Erkenci-Kuş. Tal vez el nuevo proyecto de Demet tenga un aire, un tono, o incluso haga referencia a algún aspecto que le recordó a los tiempos de la serie. A veces ciertas imágenes, ciertas historias, nos transportan a momentos importantes de nuestra vida, y es natural que nos invadan sentimientos profundos. Si el proyecto de Demet evoca esa magia que compartieron, esas largas jornadas de rodaje, la complicidad, la inocencia de sus personajes, es comprensible que Can se haya emocionado. Podría ser un torrente de recuerdos que lo abrumen. 3. La sorpresa y la evolución artística. Quizás Demet ha tomado un rumbo actoral completamente inesperado, explorando géneros o personajes que nadie imaginaba. La evolución artística es algo que los verdaderos amantes del cine y la televisión siempre aplaudimos. Ver a alguien que admiras dar un salto así, que se atreva a reinventarse y a explorar nuevas fronteras, es inspirador. Si Demet ha demostrado una audacia y una madurez artística impactantes en su nuevo proyecto, Can podría haberse quedado boquiabierto y conmovido por su valentía y su crecimiento. 4. Una conexión emocional profunda con el personaje de Demet. El personaje que Demet interpreta en su nuevo proyecto podría ser uno con el que Can se identifique profundamente. Quizás el personaje atraviesa situaciones que resuenan con sus propias experiencias o reflexiones vitales. Ver a alguien que admira dar voz y alma a un personaje tan complejo podría haber tocado una fibra sensible en su propio ser. 5. Un eco de la relación pasada. Aunque él siga caminos separados, es posible que el proyecto de Demet haya tocado fibras emocionales relacionadas con la intensidad de su relación pasada. Si el proyecto explora temas de amor, pérdida, o la complejidad de las relaciones humanas de una manera que le resulta familiar, las lágrimas podrían ser una manifestación de la profundidad de las emociones que vivieron juntos. No necesariamente indicaría un deseo de volver, sino el reconocimiento de la huella que esa experiencia dejó en él. Las implicaciones para los fanáticos, esperanza y reflexión. Ahora, ¿qué significa esto para los fanáticos? Para aquellos que aún albergan la esperanza de un reencuentro, esta declaración es un bálsamo. Demuestra que a pesar de todo, Can Yaman todavía tiene un lugar especial para Demet Özdemir en su corazón,
al menos a nivel profesional. No es una confirmación de que vaya a volver, pero sí una señal de que la conexión, de alguna manera, sigue ahí. Es un recordatorio de que las buenas historias y las buenas personas dejan una huella imborrable. Hemos visto a Can Yaman en múltiples entrevistas donde se le ha preguntado sobre Demet, y sus respuestas siempre han sido respetuosas y amables, reconociendo el talento de ella y el éxito que alcanzaron juntos. Sin embargo, esta confesión de llorar va un paso más allá. Es una vulnerabilidad que raramente vemos en figuras públicas, y eso, sin duda, le da un valor añadido a la noticia. Nos humaniza a estos ídolos que a menudo vemos como figuras perfectas e inalcanzables. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con emociones complejas. Asterisco la reacción de Demet, gratitud y reconocimiento. ¿Y qué hay de Demet? ¿Cómo podría ella reaccionar ante esta revelación? Es probable que, siendo una profesional de su calibre y habiendo experimentado ella misma la intensidad de la conexión en el set de Erkencicus, se sienta halagada. La admiración de un colega, especialmente de alguien con quien compartió una experiencia tan significativa y con quien tuvo una conexión tan especial, siempre es bienvenida. Tal vez incluso ella misma, al ver el trabajo de Can en sus nuevos proyectos, sienta una emoción similar. La admiración mutua es un signo de madurez y respeto en la industria, y demuestra que a pesar de los altibajos, ambos han mantenido un profundo aprecio por el arte del otro. Asterisco el contexto es clave, ¿dónde y cómo sucedió? Es importante también considerar el contexto en el que se dio esta declaración. Fue en una entrevista íntima y personal para un medio de gran repercusión. ¿Fue un comentario espontáneo en una conversación informal? ¿Fue parte de una campaña promocional para algún proyecto futuro o un agradecimiento público? Estos detalles pueden influir en la interpretación de la noticia y en la forma en que los fanáticos la asimilan, pero la esencia del mensaje sigue siendo la misma. Can Yaman se ha conmovido profundamente por un trabajo reciente de Demet Özdemir. La autenticidad de la emoción es lo que resalta. Asterisco las redes sociales, el epicentro de la especulación. Las redes sociales, como era de esperar, han explotado. Los hashtags relacionados con ambos actores son tendencia mundial, y los foros de discusión y las secciones de comentarios de las noticias están llenos de teorías, especulaciones y, por supuesto, muchas expresiones de emoción. Algunos fanáticos están eufóricos, viendo esto como una señal positiva para el futuro, alimentando la esperanza de un posible regreso o de una futura colaboración. Otros, más realistas, lo ven como un simple y sincero reconocimiento profesional, una muestra de respeto y admiración entre colegas que comparten una historia significativa. Pero lo que es innegable es el poder que siguen teniendo Can Yaman y Demet Özdemir, juntos y por separado, para generar conversación, pasión y debate entre su público global. Asterisco un recordatorio de la humanidad detrás de las estrellas. Esta noticia nos recuerda algo fundamental, que detrás de las cámaras, detrás de las portadas de revistas y las alfombras rojas, existen personas con sentimientos, con recuerdos, y con la capacidad de ser conmovidas por el arte y el talento de otros. No se trata solo de fama y fortuna, sino de conexiones humanas, de admiración profesional y, quizás, de un cariño que trasciende el tiempo y las circunstancias. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la importancia del arte y la huella imborrable que las experiencias compartidas pueden dejar en nosotros. Asterisco mirando hacia el futuro, ¿qué esperar? ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos esperar a continuación? Veremos a Can Yaman pronunciándose más al respecto, ofreciendo detalles sobre qué fue lo que lo conmovió tanto. ¿Será este el inicio de una colaboración futura entre ambos, algo que los fanáticos llevan tanto tiempo soñando? El tiempo, como siempre, será el único que nos dé las respuestas. Lo que sí podemos asegurar es que seguiremos atentos a cada uno de sus pasos, a cada una de sus apariciones y a cada una de sus declaraciones, informándoles de todo lo que suceda en el fascinante mundo de estas dos estrellas que continúan cautivando a audiencias alrededor del globo. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta emotiva confesión de Can Yaman, desde la admiración profesional pura hasta la inevitable nostalgia de los tiempos compartidos en Erkencicus. Hemos considerado cómo esta noticia podría ser interpretada por los fanáticos, por la propia Demet Özdemir, y cómo, en definitiva, nos recuerda la humanidad y la complejidad emocional que reside detrás de las figuras públicas que tanto admiramos. En resumen, la declaración de Can Yaman sobre haber llorado al ver el trabajo de Demet Özdemir es una noticia que va más allá del simple chisme de celebridades.
Es una muestra de respeto, de admiración y quizás de un lazo que distante aún perdura. Nos recuerda que el arte tiene el poder de conmovernos profundamente, y que las conexiones humanas, incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo, pueden ser sorprendentemente complejas, emotivas y a menudo inesperadas. Y hasta aquí, queridos amigos, llega nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en la vida y las emociones de Can Yaman y de Method Demir. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que pudo haber sido ese proyecto de Demet que conmovió a Can? ¿Creen que hay una posibilidad de verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? ¿O simplemente ven esto como una hermosa muestra de admiración entre colegas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Si este vídeo les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fanáticos de Can y Demet, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias y exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.